Gracias. ¿Cómo estás? ¿Tuviste algún inconveniente para llegar acá? No, todo muy bien. Perfecto. Pues me presento, mi nombre es Jennifer. Mucho gusto. Voy a hacerte la entrevista. Ok. ¿Tienes algo? Te quiero mencionar una vez que la sesión va a ser grabada con fines académicos estrictamente. ¿Tienes alguna duda al respecto? No. Ok, perfecto. Pues demos comienzo. Ok. ¿Me podrías proporcionar tu nombre completo? Claro que sí. Cecilia Tapia Fuster. ¿Qué edad tienes? 21 años. ¿Qué haces actualmente? ¿Tienes alguna base de la universidad? ¿Qué ocupación tienes? Sí, soy estudiante de medicina. ¿En qué semestre vas? En noveno cuatrimestre. ¿Me podrías proporcionar tu domicilio? Claro que sí. 77 Poniente y 15 Sur. 7710. Colonia San José Mayorazgo. Perfecto. ¿Me podrías decir qué haces en un día normal? Ok, pues voy a la escuela, por lo general regreso a casa, como, hago algunas actividades, no sé, domésticas en cuanto a mi persona y vuelvo a regresar a clase. Regreso nuevamente a casa y pues ya como tal me pongo a estudiar, a hacer tareas y duermo, ese es mi día normal. Sí. ¿Y con quién vives? Con mi madrina. ¿Me podrías dar su nombre? Claro que sí, Cristina López Aguirre. ¿Y ella qué relación tiene contigo? Es mi madrina. Es tu madrina. ¿Qué edad tiene? 58. ¿Y su ocupación? Ama de casa. Y a ver, en la escuela, ¿cómo es tu entorno en la universidad? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Bueno, yo me llevo muy bien con mis amigos, o sea, es de llegar y en cuanto a amistades, saludar a todo el mundo y a quien te encuentres y pues no sé, es muy amena en cuanto a mi relación con ellos. Sí. No hay ningún roce o algo así, no, para nada. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo te destacas académicamente? Pues soy buena alumna, tampoco excelente, pero sí llevo un promedio bueno para mi carrera. Sí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Por qué escogiste medicina? Bueno, escogí medicina porque tengo la vocación, considero, me gusta mucho ayudar a la gente, me gusta escucharla y escogí esa carrera para darles una mejor calidad de vida, sobre todo, evitarles el dolor. No me gusta ver a la gente sufrir por alguna cosa que se puede remediar. ¿Y en ese aspecto cómo te afecta cuando ves a alguien sufrir en ese sentido? Trato de hacer o de pensar las cosas que son mejores para esa persona y tratar de solucionarle ese problema que tiene. ¿Te consideras una persona empática? Sí, mucho. Sí. Sí. ¿Y qué más me puedes comentar de tu entorno universitario? Bueno, ¿Cómo es tu relación? ¿Tienes una compañera o un mejor amigo, mejor amiga en específico? Sí. Bueno, tengo 3 chicas o personitas con las que me junto más. No sé, pues ellas son como que con las que siempre estoy, a las que siempre busco y al revés, ¿no? Ellas siempre me buscan a mí y somos muy confidentes en varias cosas. Entonces, por ese lado sí. Amigos, mejores amigos, solo uno y lo mismo, o sea, muy confidentes. Sí, ¿y qué características compartes con tus amistades? Con las chicas, en cuanto a características, bueno, las 3 chicas son chicas de fuera. Son como mucho de, no sé, como de áreas rurales donde las costumbres, los valores todavía son muy arraigados, su manera de pensar no está tan distorsionada o no hay tanta maldad en su mente, no sé cómo decirlo. Son personas nobles, son personas buenas. ¿Y eso es lo que te gusta de ellos? Sí, que entienden y tienen la disponibilidad de escucharme y yo al revés, o sea, escucharlos a ellos. Sí, me comentaste que vives con tu madrina. ¿Y tus papás? ¿Me podrías comentar un poco de ellos? Bueno, mi madre murió cuando yo nací, entonces de ella no tengo conocimiento. Mi padre vive actualmente, él se volvió a casar
y yo pues ya no estoy en mi casa, o sea, ya no tengo relación con él. Directamente es con familiares, que son los que me apoyan, y mi madre. ¿Me podrías platicar un poco por qué ya no tienes relación con tu papá? Sí, mi papá y yo nunca nos hemos llevado bien. Él conmigo era muy aprensivo, estricto, me golpeó muchas veces, yo sufría maltrato físico, emocional. No sé, al entrar a la universidad yo tenía problemas con él por economía, porque también su mujer intervenía ahí para decirle cosas que no eran ciertas y me perjudicara, me regañara. Era una vida muy difícil. Y en cuanto a lo de que te golpeaba físicamente, abusaba físicamente, ¿lo hacía por qué motivos? O sea, había ocasiones en que sí merecía yo una llamada de atención, había ocasiones en las que no, simplemente por tonterías, pequeñeces quizás. No sé, se te cayó un vaso de leche, era un golpe fuerte, ¿no? ¿Y eso cómo te hacía sentir a ti? A mí muy mal, o sea, no. De hecho, hasta que salí de mi casa yo empecé a ser yo misma y empecé a ver un mundo diferente, otra cosa, algo que yo no conocía. Me costó trabajo, claro, porque pues siempre estuve encerrada ahí. ¿Tuviste a alguien de confianza para acudir? ¿Algún día has tenido terapia? Sí, he ido a terapia psicológica, en la escuela, en la universidad, y con un psicólogo en la Cruz Roja. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Me podrías platicar un poco? Sí, bueno, pues yo llegué por desesperación, porque ya no podía, o sea, fueron desde niña, fueron 20 años, donde sí estaba siempre con miedo y con inseguridades. Entonces fue por desesperación, porque yo ya no sabía manejar o cómo llevar mi vida académica con mi vida en la casa. Entonces era para mí complicado, porque los problemas hacían que yo bajara mi rendimiento. Y yo no podía, o no sabía cómo, porque me exigían en casa a pesar de todo, ¿no? Entonces fui a buscar ayuda. Obviamente platiqué mis problemas y me hicieron terapias, pues más que nada kinestésicas, y de hablar mis problemas, de decir las cosas. Eso fue en la escuela. Yo no me sentí tan apoyada, entonces busqué apoyo, algo más profesional, más serio, y fui a la Cruz Roja, y ahí lo mismo, o sea, empecé por platicar mis problemas, y el psicólogo que me atendió me hacía dinámicas, tanto de autoestima como de sacar lo que traía yo desde años atrás. Y pues lo que los dos me comentaron era que les impresionaba que tras tantas cosas que yo había pasado tan fuertes, pues no estuviera yo en malos pasos, o que me hubiera refugiado en la escuela, que eso les daba gusto, pero que sí tenían que trabajar sobre mi autoestima mucho. Claro, ¿y sientes que los problemas que has tenido con tus papás, con tu papá en específico, te ha afectado en el sentido de tu autoestima? Sí, bastante. ¿Por qué? ¿Me podrías comentar un poco? Sí, porque a mi papá, para no hacerte el cuento grande, siempre me trató como tonta. Entonces, como siempre la sociedad, para acabar pronto, se daba cuenta que mi papá no era una persona fácil, entonces por lo mismo yo la rechazaba en varios aspectos. Entonces, en cuanto a autoestima propia, yo me sentía tonta, a pesar de que en la escuela iba yo muy bien. Para él era una tonta y jamás lo saqué de ahí. Me sentía fea, un poco atractiva, y pues me sentía desplazada. Me comentas que te rechazaba tu papá, ¿en qué sentido? ¿Cómo era que te rechazaba? Pues me decía que mi panorama de la vida era muy lineal, que yo nunca iba a ser nadie porque pues no hacía otras cosas, ¿no? Pero era como paradójico porque él jamás me dejó hacer nada. O sea, si yo le decía, no, quiero jugar básquetbol, no, tu escuela. Cuando mi escuela nunca fue pretexto. O sea, mi afán, erróneamente, siempre fue hacerlo sentir orgulloso de mí, mediante mis calificaciones, mi escuela y todo eso, pero jamás lo logré. Y eso era frustrante. Y a la vez yo misma me exigía más. Y así iba
cadena. ¿Sientes que en algún momento dejaste de ser tú por complacer a tu papá, por ver a tu papá feliz, por medir sus exigencias? De hecho, nunca fui yo hasta, no sé, los 18 años quizás, que empecé a ser yo misma porque dije, ya basta, o sea, esta no soy yo. Yo no soy esta niña tímida ni esta niña, no sé, seria, ¿no? Yo necesito ya empezar a hacer mis amigos, a hacer mis propias cosas y empecé a ser yo misma. ¿En qué momento te diste cuenta que querías cambiar ese aspecto? Pues desde el bachillerato, como en tercer año, fue cuando ya tomé la iniciativa de, pues, que diga lo que quiera, pero tengo que empezar a desarrollar mi persona. ¿Y en algún momento todavía recuerdas un problema muy severo que tuviste con tu papá que te marcó en cierta manera? Sí, ya no es igual, pero sí hay días que me pongo un poco triste y recuerdo muchas cosas muy feas. ¿Me podrías comentar una que quizás te haya afectado? No han sido varias, pero una, en una ocasión que se me ocurrió irme a un desfile cuando él me había dicho que lo esperara, a que él llegara para poder irme, pero él siempre me inculcó puntualidad, responsabilidad. Entonces yo tenía que llegar, o sea, sabía que me iba a regañar, pero tenía que irme. Entonces me fui, le pedí permiso a mi madrastra y me dijo, sí, vete, no te preocupes. Cuando yo llego del desfile al que tenía yo que ir, él está con un cable en mano y me dice, ya me dijo mi mamá, pues, que en realidad era mi madrastra, que te fuiste sin permiso y que no le dijiste a nadie. Cuando yo le había avisado a ella, le había pedido permiso a ella, ¿no? Entonces fue de, a mí no me vas a desobedecer. Agarró el cable y me molió las piernas. O sea, me sacó sangre literal de ambas piernas. Y me dejó el cuerpo pues flagelado, demasiado lastimado. ¿Y algún día recurriste a alguien como para de confianza, no necesariamente un profesional, pero alguien de confianza para platicar sobre esto? No, jamás. O sea, siempre fue opresión y por lo tanto era miedo. O sea, yo jamás dije no. ¿Nunca le reclamaste a tu papá? Le reclamé cuando surgió la problemática de que mi madrastra me corre de mi casa y yo me salgo. Quizás es tonto o no la manera, pero tras consejo de una tía, me dijo, ¿sabes qué? Aunque le mandes un correo por escrito, pero dile todo lo que sientes. Entonces, sí, le dije absolutamente todo. Fue una carta muy larga. Y solo me contestó que era yo una malagradecida. Y ya. Entonces, ¿tú has tratado de tener relación con él y él es el que quizás se bloquea? ¿O es de esa manera o estoy no? O sea, yo salgo de mi casa, él no me busca físicamente a pesar de que puede. Él no me... Lo único que hace es mandarme un correo y decirme, mándame un número de teléfono para que te marque. Y no, o sea, por todos los antecedentes, todo el rencor, por así decirlo, o el resentimiento que yo pudiera tenerle, me impidió darle esa oportunidad, porque tampoco se me hizo la manera, ¿no? Se supone que eres su hija, eres su sangre y pues hacer lo posible por alguien que quieras. Entonces yo no vi disponibilidad de su parte, dije que estaba bien, que no se preocupara y que, pues, que no lo necesitaba, ¿no? Y que si algún día se requería yo lo buscaría, pero está bien. Me comentas que no vives acá, vives en otro lugar, o sea, aquí estudias y vives acá en el sentido, pero ¿eres originario de acá? No, o sea, sí soy, mi pueblo de origen es Chautla de Tapia y ya yo voy cada 15 días para allá y llego con mis tíos y ya pues ese fin de semana me quedo y regreso a Puebla y así, no soy originario de acá. ¿Y tu papá dónde vive? ¿Vive acá o...? No, vive en Chautla. ¿Y cuando visitas tu pueblo, qué actividades usualmente llevas allá? Pues a raíz de todo esto mi familia se unió un poco más para apoyarme y para darme la carrera, porque todos opinaron que no querían verme trabajar, sino ayudarme a sacar la carrera que yo había empezado. Entonces, pues a raíz de eso hay más unión familiar y yo voy y visito a todos mis tíos. O sea, mi fin de semana es visitar a todos mis tíos.
Y ya si hay alguna actividad en la ciudad, no sé, alguna cosa pública, pues me gusta ir, distraerme. ¿Y cómo es tu relación con tu familia? ¿Te llevas muy bien? ¿Tienes a alguien en específico con quien te relaciones más? Pues sí me llevo bien con todos, digo, visito a todos y en una tía en específico. Ella es como más mi confidente, más la que habla conmigo, me ayuda. ¿Y cómo se llama esta tía? Alma. No, ¿tienes momentos muy recordables con ella? No, de hecho, si yo la busqué es porque una tía también me comentó que ella fue muy amiga de mi madre. Entonces yo la busqué con fin de que ella me hablara un poco más de mi mamá. Y sí lo hizo, pero después como que fuimos haciendo un lazo muy bonito y ya es así como que a la que más visito. Porque me cae muy bien. Ajá. Y cuando llegas a ir a tu pueblo, ¿no tienes entonces ningún contacto con tu papá? No, con mi papá para nada. O sea, de hecho me lo he encontrado de frente y es así como de que baja la mirada, ¿no? O sea, es el que no me ve y punto. Con mi madrastra ni se diga, o sea, no la puedo ver. Con mis hermanos sí, ellos sí los veo en la calle o en algunos eventos que hay. ¿Tienes sí, hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3 medios hermanos. ¿Me podrías decir sus nombres? Sí, Daniel, que es el más pequeño, Darinka, ¿Cómo se escribe, perdón? Darinka, y Vladimir. ¿Y cómo es tu relación con ellos? Con el grande no me llevo muy bien, por lo mismo de que a ambos nos tocó la época dura de los golpes y demás. O sea, él también es una persona muy cerrada, entonces con él no me llevo bien. Con mis otros 2 hermanos me llevo muy bien, o sea, prácticamente mis 3 hermanos yo los crié, porque mi padre iba al campo mientras su esposa estaba en la veterinaria o viceversa, ¿no? Entonces siempre la que se quedaba en casa con ellos era yo. ¿Y cómo sentiste esa responsabilidad? Pues quizás porque desde pequeña estuve con ellos, no la sentí tan pesada, pero sí, o sea, sí era algo que te demandaba tiempo y esfuerzo, porque pues eran 3 niños que tenías que cuidar. Obvio no todos al mismo tiempo, pero siempre uno era diferente al otro y tenías que buscar maneras para... ¿Y tus hermanos viven actualmente con tu papá y tu madrastra? Sí. ¿Y cómo fue tu relación en ese momento con tu madrastra? ¿Desde niña? Lo que tú me quieras compartir. Bueno, desde niña siempre igual, golpes, regaños por cualquier pequeñez. Siempre me recuerdo que me mencionaba que ojalá ya llegara el tiempo en que yo me fuera de esa casa porque era yo un estorbo y cosas así. Siempre me decía que mi mamá estaba muerta y 3 metros bajo tierra y que era medio inútil que le llorara, ¿no? Eran cosas muy feas para mí en mi infancia. Y pues ya... ¿Y algún día le comentaste estos hechos a tu papá? Sí, de hecho él me veía llorar y me decía, pues a ver qué te hizo, ¿no? Pero pues ahí no pasaba. Entonces, corrígeme si estoy mal, quizás tu madrastra tenía un poco más de autoridad sobre lo que tu papá decía, en referente a tu persona quizás. Digamos que la autoridad era mi padre, pero ella siempre movía las cosas de tal modo en que yo quedara mal y pues siempre le daba una justificación falsa para hacerme daño. En esos instantes, en esas ocasiones, ¿tú tenías voz como para poder aclarar la situación o el ambiente? Yo intentaba explicar y ella me callaba. O era de que mi padre dijera, estaban hablando 2 personas adultas, tú cállate. No, eso sí. ¿Y eso cómo reflejaba en tu persona? Pues inseguridad ante todo, porque yo hasta apenas, o hasta los 18 años quizás, no tiene nada que ver la edad, pero hasta que yo decidí cambiar fue cuando aprendí cómo tomar decisiones, porque antes jamás, o sea, yo era una persona muy insegura y siempre con el miedo de pues voy a decirle a mi papá o voy a preguntarle, porque pues no sé. ¿Y cómo manejaste esa situación de poder empezar a integrar tu autoestima, en poder sentirte mejor de ti misma? ¿Qué hiciste para poder mejorar eso? Pues yo en lugar, o sea, sí lloraba, sí me sentía mal, pero quizás tontamente agarré el recuerdo de mi mamá y le decía, no, yo por ti voy a salir adelante. Entonces siempre
Ella era como mi motor, mi meta, y por ella era que yo no me dejaba caer. Y decía, no, yo voy a estudiar y voy a hacer que tú si te sientes muy orgullosa de mí. Y en los instantes que tú te has llegado a sentir triste en relación a cómo te has sentido, ¿cómo manejas eso? Si pudieras estar en otro lugar, ¿dónde estarías? ¿O cómo manejabas esa situación? Pues lo que yo hacía era distraerme mucho en los libros. Me gustaba mucho leer y eso hacía. Y también jugaba yo mucho. No sé, buscaba cosas que hacer. A veces hacía menos manualidades. Así, también me gusta mucho escribir, entonces escribía yo algo y ahí me desahogaba. Buscaba lo que hacer para distraer mi mente de esas cosas. Y usualmente cuando te encontrabas en ese entorno un poco difícil, salías de tu casa, te mantenías en tu casa. No, siempre estaba en casa. Yo de casa no salí. No me dejaban hacer nada. Las que están ahí. Ayudar en casa, labores de la casa, mandados, cosas así. Y pues estudiar. ¿Qué era lo que hacía? Y cuéntame un poco sobre la relación con tu madrastra. Me comentaste que tienes una madrastra. Sí, bueno, con ella no, la relación no fue buena nunca. Igual siempre fue maltrato. Y tan verbal, psicológico y físico. Y pues no, nunca hubo una relación así como que bien. Siempre nos llevamos muy mal. ¿Desde cuándo ella se integró a tu familia? Cuando yo tenía 1 año de edad, ella llegó a la casa, pues se casó con mi padre y yo crecí con ella prácticamente. Sí. ¿Y cómo es su relación con ella, con tus hermanitos? Al contrario de mí, ella a mis hermanos sí los consiente, sí les procura, sí les da facilidades, ve por ellos ante mi padre, sí es como que más condescendiente. Entonces, tu relación con ella nunca ha sido una buena o estable. ¿Cómo sientes que has sobrellevado esa situación en lo personal? Yo soy de que algo no me gusta o algo no me parece, algo me hace sentir mal, yo lo bloqueo. No discuto nada, no sé, en ese caso si tenía alguna pelea con ella era ok, me encierro, ok, me voy y me pongo a hacer otra cosa. Y si ella seguía molestándome, yo la ignoraba. Era mi manera de... Sí. Entonces, cuando tenías algún conflicto con ella, la tratabas de ignorar en ese sentido para que ya no podría decirte algo. ¿Algún día llegó a decirte algo que te haya afectado? En tu autoestima, me comentaste que tú tenías problemas en tu autoestima. Sí, siempre me pedía que, bueno, decía que ojalá llegara alguien que me saliera de casa a estudiar a otro lado para que ella pudiera estar tranquila. Lo mismo, que no tenía ningún valor como persona y pues que nadie me quería, ¿no? Eso era lo que básicamente siempre me decía. ¿Y cómo fue, te puedo decir Ceci? Claro. Que pudiste tener la iniciativa de querer cambiar, porque me comentaste que llegaste a un punto y dijiste no. ¿Cómo fue ese momento? Pues yo me di cuenta que reprimía muchas cosas de mí misma que yo quería o pedía gritos sacar. O sea, yo no era esa niña, como ya te había mencionado, triste ni retraída. Yo era una persona alegre que me gustaba tener amistades, conocer a la gente y ayudarlas o sea, si se podía, ¿no? Con tan solo escuchar quizás, pero involucrarme. Entonces yo decidí, no sé, fue algo que dije, pues ya basta, ya tienes que ser tú, porque pues no vas a vivir engañada tú ni la gente que te rodea. Sí, totalmente. Y en cuanto me comentaste que tu relación con tu papá no era la mejor y así, ¿cómo fuiste sobrellevando esa situación? O sea, ya me comentaste que tuviste muchos problemas y conflictos. Cuando te sales de tu casa, entonces como me comentaste, ahí terminaron tus problemas para ti. Sí, porque yo ahí de cierta manera fue difícil, porque yo no tenía ningún valor, ¿cómo explicártelo? O sea, no tenía ningún valor como persona en cuanto a coraje o agallas para hacer algo por mí misma. Entonces fue complicado dejar de lado toda esa parte de mí y
a la vez también dejar ese miedo por él. Entonces yo sí le puse al final de esa redacción que le hice, yo ya no tengo miedo. Y en parte fue porque tenía el apoyo de toda mi familia y de toda la gente que me quería. Claro, te sentías apoyada. Claro, y pues me di cuenta que al contrario de lo que mi madrastra pudiera decirme de que nadie te quiere, era todo lo contrario. O sea, en sí tenía mucha gente que indirectamente o directamente estaba al pendiente de mí, y eso me confortó bastante. Claro, ¿y eso cómo te hizo sentir? Aparte de confortarte, ¿cómo te dio como ese impulso que buscabas? Me hizo abrir los ojos de que mi mundo no era esa casa. Yo empecé a relacionarme más con personas que quizás sí estaban cercanas a mí, que eran mis tíos, mis familiares, pero que no había tenido ese lazo o esa interacción tan cercana, ¿no? Entonces yo me enteré de muchas cosas, me abrieron los ojos sobre muchas situaciones familiares, no sé, hasta incluso personales, y pues me hicieron ver que siempre estuvieron al pendiente de mí, de lejos, por lo mismo de que mis padres o mi familia lo que hacía era como resguardarme para que los demás no se dieran cuenta de lo que a mí me pasaba. Sí, claro. ¿Y cómo consideras tu familia? ¿Me podrías platicar un poco sobre ella? ¿Mi familia en general o mi núcleo? Tu núcleo familiar. Ok. Es una familia muy conflictiva, inestable, donde puede predominar la violencia intrafamiliar, ya sea en su modo físico o verbal. Una familia en la que hay miedo, hay tensión la mayoría del tiempo. Hay exigencias, sobre todo, para ti como hijo. Cuando me comentas esto de exigencias, ¿cómo puedes explicar a qué te refieres con exigencias? Bueno, yo nunca, bueno, sí pone que sí necesité al principio, pero nunca fue de que mi padre me exigiera como tal. Porque a mí me gustaba estudiar, que era lo único que hacía. Entonces, yo siempre respondí, pero sí me exigía en cuanto a cosas del hogar, por ejemplo. Cosas que quizás no me correspondían a mis 12 años, hacer de comer, por ejemplo, para una familia, ¿no? A tus 12 años. Cosas así que no iban de acuerdo a mi edad que yo tenía que hacer, ya sea por lo que fuera, pero sí era muy exigente y era una exigencia no normal, donde abundaban malas palabras, que te sobajaran, te humillaran, como que a base de eso te presionaban para que tú dieras un resultado. Algo así. Entonces sientes que fue un entorno, bueno, ha sido un entorno un poco negativo. Sí, de hecho siempre lo vi así, negativo. Y cuando yo me sentí orgullosa quizás de alguna calificación, yo llegaba, oye papá, mira, qué bueno, es tuya, o sea, a mí no me importa. No, nunca hubo ese apoyo de felicidades o qué bien, échale ganas, no, jamás. Si algo pudo haber quizás hecho diferente tu papá, ¿qué te hubiera gustado que hubiese hecho? Me hubiera gustado que me hubiera dado más apoyo como hija, que me hubiera dejado hacer las cosas que a mí me llamaban la atención, no sé, música, baile, deporte, que me brindara un marco más amplio para que yo pudiera desarrollar habilidades que pues ya quizás no desarrollé de manera completa o ahí se quedaron y yo ni siquiera sé si las tengo o no las tengo, ¿no? ¿Y qué sientes que te hizo falta por desarrollar? A mí me gusta mucho la música, me gusta mucho el baile, me gusta cantar, me gustaba mucho el deporte. Yo jamás hice eso como tal. O sea, sí lo hacía por en mi casa, ¿no? No sé, quizás me gusta mucho escribir, componer y quizás ese sea un talento que empíricamente he desarrollado, pero que no he tenido un profesional que me guíe. ¿Te disfrutas la música? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho la música. ¿Lo consideras un hobby? Sí, escribir, componer es como mi máximo. Los animales también me gustan mucho, el campo y las actividades. Eso es para mí como que lo que más me llama la atención y me absorbe. Sí, lo máximo, disfrutas de ellos. Sí, así es. Bueno, Cecilia, estamos a punto de culminar nuestra sesión. Me gustaría hacer un pequeño resumen contigo para que me puedas escuchar. Claro. Entonces, como puedo ver, te gusta mucho, te destacas mucho en lo académico, te gusta mucho destacar en cuanto a poder superar algunos obstáculos que has presentado. Quizás la relación con tu papá no es la mejor, pero tú buscas la manera de poder mejorarla. Y para ti los aspectos más importantes vienen dentro de tu núcleo familiar. Quizás no es como me mencionaste, es con una
un entorno muy intenso, un poco negativo como me comentas, ¿es cierto? Sí, así es. Y también veo que, como me comentaste, te gusta mucho la naturaleza, disfrutas de ella y te gusta la música. Sí, así es, correcto. Sí. Qué bien. ¿Y pude haber hecho algo mejor para poder hacerte sentir cómoda? ¿Cómo te sientes? Me siento bien porque de cierta manera tengo la confianza como para contarte esas cosas que me pasaron y es como un desahogo para mí. Entonces es bueno que alguien siempre esté para escucharte. Sí, perfecto. ¿Y qué te llevas de esta experiencia, Ceci? Pues más que nada un aprendizaje de compartir con alguien, pues quizás extraño ciertas cosas de mi vida y pues no sé cómo decirlo. Nada, me llevo tranquilidad de mi persona porque pues a pesar de que sí solo he confiado a ciertos seres muy confidentes míos, pero pues siempre si es profesional la ayuda como que siempre es mejor, ¿no? No, y al contrario, agradezco tu confianza. Gracias. Pues como te comenté, va a constar esto de otra sesión, sí, claro. Y de igual manera va a ser grabada, entonces nos vemos dentro de poco. Entonces sí, claro. me comunico contigo en cuanto puedan. Perfecto. Perfecto, Pues muchas gracias. A ti. Gracias y que pases buen día. Igualmente, nos vemos.